¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores de puentelibre.mx. El día de hoy nos acompaña en este enlace digital el coordinador de transparencia del municipio de Ciudad Juárez, el joven Abraham Monares Pérez, a quien primeramente le doy la cordial bienvenida. Muy buenos días. Juan, muy buenos días. Abraham, Gracias por la invitación. Sabemos que acabas de entregar un informe, en este caso al presidente municipal, Armando Cavada, sobre el tema de transparencia, que es uno de los puntos más importantes en materia de participación ciudadana en cuanto a rendición de cuentas del gobierno hacia los ciudadanos. Platícanos un poco de estas cifras y si nos puedes también un poquito dar un comparativo y números más precisos para que la gente, para que podamos entender un poco del trabajo que se está haciendo al interior de la coordinación de transparencia. Claro que sí, Juan. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y darnos los minutos para platicar este tema tan interesante que ha venido tomando mucha relevancia en estos pocos años, ¿no?, que tiene esta ley. Pero te platico exactamente, hace unos días estuvimos ahí una sesión de comité, pero quisiera platicarte más o menos cómo funciona el sentido de la transparencia, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra de transparencia, pero nada más como como la vemos como una palabra trendy, ¿no? Que está como muy de moda, pero la ley en el estado de Chihuahua está muy interesante. Te platico que esta ley sale desde el 2005 en el estado, pero ha venido teniendo algunas reformas y la última reforma nace o se hace en el 2016, el cual hay unas modificaciones donde a nosotros municipio nos obliga de una forma más estricta a dar información al ciudadano, es decir, que sea más visible los datos que nosotros como municipio tenemos. Te platico que la semana pasada, en la reunión que tuvimos con el presidente, Ciudad Juárez es el municipio con mayor participación ciudadana también en este tema. Es decir, un comparativo con Chihuahua de 600 solicitudes, 620 solicitudes que tiene Chihuahua, nosotros andamos en 1,700 solicitudes de información. Obviamente, pues es más del doble de preguntas y de solicitudes. Y las preguntas, pues obviamente tenemos más de 1,200, de 12,000 preguntas que nos han hecho nada más en este último año 2020. Esta, este trabajo o estas solicitudes estarían el mismo número de preguntas, es decir, casi las 1,700 solicitudes, ¿son 1,700 preguntas o no? No, en cada solicitud del ciudadano, haz de cuenta, te pongo un ejemplo. Tú, Juan, quieres preguntar al municipio, tú haces una solicitud y en esa solicitud puedes poner varias preguntas de diferentes ramas, ¿no? Ejemplo, tú puedes preguntar sobre cuestiones financieras, cuestiones de presupuesto, cuestiones de construcción, y en esa solicitud se generan varias preguntas. Entonces, tú, ciudadano, puedes hacer una solicitud con varias preguntas. Es por eso que ahorita nosotros traemos 1,700 solicitudes con 12,008, para el dato exacto son 12,870 preguntas en este año. 12,000, más de 12,000. Pues cada solicitud prácticamente tiene 10, 11 en promedio aproximadamente de preguntas que finalmente se está haciendo, realiza la ciudadanía a través de los mecanismos que la misma ley estipula. De estas solicitudes, ¿cuáles, si podríamos tener un rubro de alguna otra manera? Obras públicas es la que más se pregunta, seguridad pública, sueldos, presupuestos, ¿qué es lo que más se pregunta? ¿Cuál es ahora sí que la pregunta más común de los ciudadanos en este tipo de procesos de participación ciudadana? Bueno, yo creo que todo lo hemos visto en la ciudad, que hay mucha obra en la ciudad, ¿no? Vemos en toda la ciudad hay mucha obra. ¿Qué es lo que nos preguntan más? Los contratos de obra, ¿no? Entonces, en sí, obras públicas, en qué cuánto cuesta, cuánto tiempo se va a llevar,
quién es la empresa que genera la obra. Entonces, el número 1 es obras públicas, en segundo lugar son los contratos, que obviamente dependen de oficialía mayor. Es como un organigrama muy interesante ahí en preguntas, ¿no? Obras públicas, obras públicas, quién hace la obra, oficialía mayor del contrato y cuánto cuesta tesorería. Son esas tres dependencias de las cuales pues obviamente se dan más información en este tema. Esta solicitud finalmente es con motivos de conocer montos o características específicas de los contratos, que me imagino que a mí se me ocurriría, o tiene algunos detalles diferentes estas preguntas. Bueno, está muy interesante porque te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos aquí a esta administración, las solicitudes eran menores, obviamente, pues va creciendo, ¿no? Pero existe más interés del ciudadano, es decir, el ciudadano se preocupa más de que están viendo que están arreglando las calles, están viendo que están arreglando el alumbrado de su colonia, y dicen, oye, pues ¿cuánto cuesta, no? Entonces, tenemos nosotros tenemos una base de datos y nosotros sabemos quién nos pregunta. Ojo, es interesante también saber que tú, ciudadano, puedes dar tu nombre real o tu nombre o un alias. No es necesario que des tu nombre de pila, ¿no? Es decir, a nosotros nos llegan a preguntar Mickey Mouse, Iron Man, entonces ese tipo de perfil, y nosotros la ley te obliga a que tienes que dar respuesta, ¿no? Por cuidar en este caso, pues la persona. Pero contestando tu pregunta, es la participación ciudadana la que obviamente ha crecido y pues crece el mayor interés por preguntar. En este caso, dentro del informe que presentaste pues, prácticamente la semana pasada, si mal no recuerdo, al final, viene a llamar mucho la atención, en este caso, que las solicitudes que se están realizando ya tienen una contestación. Y me llamó la atención porque realmente se ha trabajado con muy poco personal. Desafortunadamente, como muchas otras dependencias, por el motivo de la pandemia, pero aún así se han contestado. De estas solicitudes, de las 1,700 solicitudes, ¿cuántas preguntas se han contestado ya en esta materia de transparencia? Bueno, es bien interesante. La ley te obliga a que tenemos 10 días hábiles para contestar la pregunta. En esto de la pandemia, en octubre hubo una suspensión de plazos, es decir, que las solicitudes se están como haciendo como stand-by. ¿Por qué? Por el número de personas. En el reporte que nosotros entregamos la semana pasada, que era de noviembre, nos habían llegado 145 solicitudes con un total de 1,514 preguntas. Y obviamente si contamos los 10 días, ojo, te puede llegar una pregunta hace una semana, tienes todavía 10 días, entonces se va recorriendo para entender eso. Entonces, a noviembre, al corte de la semana pasada, se habían contestado 90 solicitudes de información. De ese 90 de solicitudes de información, van probablemente rezagadas de octubre o nuevas de noviembre, porque va corriendo ese lapso. Entonces, al corte de ese día habíamos contestado más de 90 solicitudes. Yo creo que ya en esta semana que pasó, pues ya traemos un poco más. ¿Cuál es el mes que hay más preguntas, de acuerdo a las estadísticas que ustedes tienen? Bueno, de acuerdo a este año nada más, este año 2020 fue julio y agosto. De julio de este año y agosto del año pasado contamos con 235 solicitudes de información, que en promedio cada solicitud, efectivamente como tú lo dices, trae casi 10 preguntas, entonces el promedio era 2,000 preguntas, 2,100 preguntas, que fue julio de este año. Bastantes preguntas las que se hacen. Ahora, ahorita al inicio de la entrevista nos acompaña, para que los que nos acaban de sintonizar, nos acompaña Abraham Monares Pérez, quien es el coordinador de transparencia del municipio de Ciudad Juárez, de aquí de Ciudad Juárez. Sabemos que ahorita nos comentaste que ha habido reformas recurrentes desde 2005 a la fecha. Y esas reformas dentro de todo pues le da una carga mayor
a las entidades, municipio, estado, de tener a la vista, vamos a decirlo así, o en una página de una manera visible, muchos datos, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar en la página oficial de transparencia del municipio hoy? Y que, pues bueno, nos podría interesar de alguna otra manera para que la gente sepa qué puede encontrar en esa página. Y no solamente es llegar y preguntar, no, sino que ya, por ley, están muchos datos ahí que la gente puede entrar, accesar y ser visible ante todo. Es bien interesante tu pregunta, Juan. La plataforma, por ley, hablando siempre legalmente, la ley te obliga a que tienes que subir cierta información cada tiempo. Es decir, yo hago un contrato ahorita, yo tengo 3 meses para subirlo, pero ojo, tú puedes preguntar y tenemos nosotros cierto tiempo para contestarte. Número 1, la plataforma, cuando nosotros llegamos aquí a la coordinación por invitación del presidente municipal, hicimos una reingeniería de toda la información, es decir, yo te dije ahorita que eran 3 dependencias de las cuales más preguntan. Nosotros decidimos, bueno, si son esas preguntas, sacamos mucha información a nuestro portal y la ponemos en un icono de acceso rápido. Es decir, con 3 clics tú accedes a los contratos. Con 3 clics accedes a mucha información. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, hay 5 iconos en nuestra plataforma que tienen mucha información, pero ojo, existen ciertas fracciones que la ley nos obliga a subir la información. Independientemente de esos 5 iconos que tenemos de acceso rápido, te metes a una fracción, no sé, quieres conocer los nombres de los directores, de los servidores públicos, hay una fracción específica, te metes y ahí, pues obviamente, como es mucha información, pues ya tienes que, pues obviamente, ponerte a buscar, ¿no? Pero en sí tenemos, yo platicaba hace unos días con el comisionado presidente del CITAI, pero creo que Chihuahua tiene más de 40 millones de datos solamente en el estado. Imagínate, o sea, 40 millones de datos. Y yo le preguntaba, ¿qué dato es? Ah, bueno, pues el dato de que tú generas un contrato, ese es un dato, y luego lo que sigue, otra celda Excel es otro dato, entonces se van llenando, imagínate, o sea, el municipio de Juárez tiene muchísima información dentro de la plataforma que sí, obviamente, tienes que meterte a explorar un poquito sin contar los iconos de acceso rápido. Hay algo que estuviera haciendo ahorita en estos momentos el municipio de Ciudad Juárez, que no está obligado por ley, pero sí en voluntad de lograr mayor transparencia en Ciudad Juárez. Híjole, te pudiera decir muchas cosas. Una actividad que nosotros desarrollamos y que subió a Cabildo ya hace un año, yo le platicaba al presidente que tendríamos que hacer un poquito más proactivos, es decir, dar a conocer que, sí, la transparencia, pero ¿qué es la transparencia? ¿No? Entonces, el año pasado generamos el primer foro de transparencia fronteriza, que es que invitamos a expertos en el tema que vienen y hablan con nosotros, y no nomás hablan con nosotros, sino que recopilamos experiencias de otros países y las empezamos pues, a desarrollar dentro de esta coordinación. Ejemplo, el año pasado vino una persona de Panamá, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y nos hablaban de las experiencias que ellos tenían en Panamá en el sentido de transparencia. Esa es una. La segunda, pues ser más accesible. Antes te metías a la plataforma y tenías que meterte e investigar mucho. Ahora con estos 5 o 6 iconos que tenemos en nuestro portal, es más rápido el acceso, ¿no? Antes decían, no, es que la información no está, es que esto es más difícil. Hemos puesto a la disposición del ciudadano, pues, un rápido acceso, ¿no? ¿Y qué más? Pues obviamente hemos venido creciendo en personal, es decir, si una dependencia tenía solamente un enlace, pues ahora tienen 2 enlaces de transparencia, ¿no? Nosotros somos aproximadamente 36 enlaces en el municipio, independientemente de la coordinación, cada dependencia tiene un enlace que nos apoya para que la información llegue en tiempo, informa al ciudadano. Pues bastante personas en materia de transparencia pareciera que no, pero finalmente el redactar cada una de las preguntas, contestarlas, y finalmente, pues el ciudadano, si no está conforme,
puede hacer una impugnación y hay un proceso atrás increíble del tema de transparencia que se ha venido fortaleciendo, como tú bien lo dices, desde 2005 y que los legisladores sabían, y no solamente los legisladores, los que están atrás, los consejeros que están de transparencia, son también los que están dando ahora sí que carrilla, y pues a nivel nacional, por supuesto que también ha tomado mucha relevancia el tema de transparencia. Oye, Juan, Abraham, perdón, sí, perdón que te interrumpa. Es bien importante eso que mencionas tú de las inconformidades. Hablábamos ahorita que tenemos 12,000 preguntas, más de 1,200 solicitudes. Se llama recurso de revisión. Si tú, ciudadano, no estás a gusto con la respuesta, tú interpones un recurso de revisión y el instituto está obligado a subirlo a pleno, ve si procede y te pregunta, te vuelve a preguntar o qué respuesta. Pero ojo, Ciudad Juárez solamente en este año hemos tenido 52 recursos de revisión, es decir, que 3.0% o 3.06% de recursos, es decir, que más del 97% de nuestra respuesta, el ciudadano queda conforme. satisfactoria. Pues definitivamente eso es realmente es un dato muy interesante porque, pues así como tú dices, podemos contestar lo que queremos, pero pues Exacto. al final existe un ente revisor y esto finalmente se refleja en el tema de transparencia. Te Así es. comentaba que ya estamos, ya ahora sí muy cortos para terminar la entrevista, Abraham, pero no quisiera irme sin dos preguntas más. Una, conocemos que hubo una precalificación. Platícanos de ella y la otra nos la guardamos en unos minutitos más. Claro. Mira, el Instituto Garante, en este caso el Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública, nos revisa año con año toda la información que subimos. O sea, no es como que, ay, yo subo esta información, pero aquí no existen ciertos lineamientos legales, ¿no? Y te voy a hablar desde el 2007, que en el 2016 esta nueva reforma, teníamos un 39.4% por esta nueva reforma y luego subimos al 70% de cumplimiento. En el 2018, que esta calificación que voy a terminar hablando al final, tuvimos en el 2018 un 94.4%, fue cuando empezamos, cuando llegamos y empezamos a hacer las modificaciones, tuvimos un 94 definitivo. El año pasado tuvimos de la tercera calificación un 100%. O sea, ahorita en transparencia tenemos un 100% incumplimiento del 2019. Estamos por que nos den el tercer dictamen del 2020 y esta segunda revisión de este año tenemos 99.83%. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues que estamos a nada de esta tercera evaluación, vamos en la segunda, tenemos 99.87 y tenemos nosotros como ente 5 días para subsanar los errores que pudiéramos tener. Puede ser, nuestro análisis creo que es más de forma que de fondo, es decir, que probablemente un formato que subimos un punto esté mal y se sube a la plataforma y marca error. Entonces, en ese tipo ¿por qué? Porque subimos infinidad de información, entonces, esperando el dictamen del instituto, pues creemos que ese 99.87 brinquemos al 100 en estos días, ¿no? Que nos llegue. Así es. Y ahora la otra pregunta es algo que, pues bueno, ¿qué no se debe de preguntar a transparencia? Es decir, ¿qué inmediatamente? Porque en ocasiones, pues, se nos ocurren muchas cosas, ¿verdad? La gente somos muy creativos, como se dice, pero ¿qué no se le debe preguntar? ¿Qué no o qué no tiene respuesta en materia de transparencia? Porque es importante que la gente también conozca qué no debemos de preguntar, y no porque no lo debemos de hacer, sino simplemente porque la misma ley protege esos datos. La ley protege los datos personales, es decir, si tú quieres saber mi estado de salud, es un dato personal que yo como funcionario tengo que cuidar. Los datos religiosos es un dato que tú no puedes preguntar, cada quien es libre de tener la religión que quiera. Datos de seguridad, es decir, tú me puedes preguntar, oye, ¿dónde vives, Abraham? Yo no te puedo decir la dirección exacta, ¿no? Datos, te voy a poner un ejemplo, preguntaban sobre las cámaras.
Entonces, cómo funcionan las cámaras de seguridad, ese es un dato ¿cómo se puede? Sensible, entonces puede caer en manos de personas que nosotros, pues de personas no buenas, ¿no? Y pueden utilizarlo en una mala manera. Entonces, esos datos se reservan, es decir, hay un comité que nosotros tenemos y nosotros decimos, ¿sabes qué? Esta solicitud es propensa a que nosotros la reservemos. Datos de seguridad, datos de salud, datos religiosos, creo que hay otros 2 tópicos más que no recuerdo bien. Y pues bueno, ya que estamos en el tema de preguntas, ¿cuáles han sido las preguntas más, ahora sí que te han llamado la atención que dices, caray, esto nunca había imaginado que fueran a preguntarle al municipio de Ciudad Juárez? Híjole, pues fíjate que muchas, no muchas, pero han llegado preguntas en tema de seguridad, ¿no? Quieren los planos del Cerezo. Entonces, pues obviamente ya el Cerezo es de otro pero nos han preguntado el Cerezo, nos han preguntado del blindaje de las camionetas, de los servidores, en este caso de seguridad, nos han preguntado dónde vivo, dónde vive el presidente. Entonces son esas cosas que no se pueden decir, ¿no? Nos llegó una solicitud muy interesante que nos decía, díganos el recorrido de tal persona, tal día, tal hora, y cuántas unidades de seguridad va a tener. Entonces, pues tú dices, pues no, ¿verdad? Entonces se puede pensar. Sí suena algo que finalmente, pues bueno, es una protección que se está dando y un dato tan sensible, pues no se podía dar, ¿no? Y definitivamente no porque nosotros lo pensemos, Abraham, sino porque en la ley, pues así lo contempla. Así es. Y hay que, como tú dices, respetar la ley. Entonces, además de estas preguntas, las curiosidades de los nombres, de los seudónimos que finalmente existen, en estos ya sabemos que Mickey Mouse y que Iron Man andan preguntando ahí en transparencia. Pues, Abraham, qué amena plática, qué amena charla. Se nos ha ido, de hecho nos pasamos unos cuantos minutitos más, pero fue interesante escuchar este tema de participación ciudadana como un mecanismo importante de rendición de cuentas del municipio, en este caso, pues que tú representas, que el presidente Armando Calaf bien tiene pues finalmente coordinar en ese sentido. Y estaremos, yo creo, el siguiente año igualmente poder concretar alguna otra entrevista para platicar a lo mejor algunos ya más específicos en a lo mejor hacer cómo se puede hacer una pregunta, que podamos ahora con este tema de la tecnología, que nos podamos hacer rápidamente en 5 minutos, que nos mostraras tu pantalla, píquele aquí, aquí se hace la pregunta, usted la contesta y poder hacer algo muy interesante, que estoy seguro que eso le va a gustar mucho a la gente, empezar a dar a conocer este tipo de formas, que estoy seguro pues ayuda a la gente y también ayuda a este mecanismo que es muy importante, sobre todo que en materia periodística hay reporteros dedicados especialmente al tema de la transparencia, a investigar a través de esta herramienta. Se han sacado muchos reportajes a nivel nacional, estatal y nacional, de casos emblemáticos, en este caso, que han sido señalados por corrupción desde el módulo de transparencia. Así que todo esto refuerza, como tú lo dices, el tener primero la rendición de cuentas y saber que, pues bueno, el camino va marchando de acuerdo a lo que finalmente el plan de desarrollo, el plan municipal de desarrollo contempla. Abraham, un último comentario. Juan, pues muchas gracias. Invitar a los ciudadanos que participemos, ¿no? Yo creo que para tener mejores gobiernos necesitamos la participación ciudadana y obvio, nosotros encantadísimos de tener una segunda entrevista para platicarles cómo hacer una pregunta en 3 pasos. Así de simple. Así que, pues bueno, Abraham, muchas gracias por tu tiempo. También agradezco mucho a usted por estar al pendiente de puentelibre.mx. Yo soy Juan Fierro y nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes ya. Hasta luego.